Estamos hablando precisamente de posibilidades otras que nos permitan encontrar, cómo precisamente los saberes que construimos se vuelven más cercanos a la vida, ¿no? Un filósofo precisamente español mencionaba un elemento que nos gusta reflexionar mucho en los espacios de clase de la Universidad Colombiana: cómo acercamos el lugar donde pensamos la vida al lugar donde sucede la vida, porque cada vez está más lejos el lugar donde pensamos la vida al lugar donde sucede la vida. Es precisamente lo que Marcos estaba compartiendo hace un momento, ¿no? Las academias cada vez más se distancian de los lugares donde está sucediendo continuamente la vida. Cómo nosotros empezamos a llenar la vida o llenar de vida las universidades, porque cada vez están más frías, ¿no? Roy Mills nos decía hace un tiempo, en el ejercicio de la artesanía intelectual, la necesidad imperiosa de poder articular ciencia y vida, que no pueden estar separadas. Es como que me coloco la camiseta de científico social para ir a la universidad y me la quito cuando voy para la casa y continúo la vida cotidiana, sino que es la vida misma, ¿no? Y como en la vida misma, en ese ejercicio de artesanía intelectual, la vida cotidiana, los sentires, los haceres, también atraviesan la manera que construimos saberes. Y por ello, esta mesa, las otras mesas, los diálogos que vamos a tener durante estos 3 días, ustedes se van a dar cuenta que una de las características es pluralidad epistémica, pluralidad política también frente a la construcción del saber, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos encontrar, y esta mesa también es reflejo de ese diálogo que queremos empezar a proponer. Entonces, un poco agradecerles de nuevo, Carolina, por acompañarnos también aquí en el territorio, que desde su experiencia, su cuerpo, su vida, su sentir va a hablar y compartir con nosotros. A Marisela, que ha hecho el esfuerzo enorme de traer también a sus colegas del grupo de investigación de la UNAM desde México para venir aquí a acompañarnos en el territorio. Y obviamente a Mar, que sé que si no fuera por las burocracias institucionales que tanto nos agobian y que a veces asfixian el pensar, ¿no?, estaría también aquí con nosotros y con nosotras imaginando estas posibilidades, que es precisamente el reto que tenemos allí. Entonces, de nuevo, el agradecimiento a ustedes que nos acompañan y nos permiten tener este diálogo, ojalá lo más fluido posible. Vamos a plantearnos una pregunta central para que cada uno y cada una pueda entonces plantearnos, ¿no?, su posicionamiento al respecto, ¿no? Y la pregunta central es, estamos en un tiempo de múltiples transiciones y de múltiples crisis, ¿no? Crisis sistémica, si lo podemos llamar de esa manera, una crisis o una policrisis que habla también de un sistema económico que se desmorona, estamos hablando precisamente de sistemas políticos que ya no funcionan, estamos hablando de las fracturas en los relacionamientos con el mundo, estamos en una crisis civilizatoria, que también se parece un lugar común hablar de crisis civilizatoria, pero es una crisis en la relación con la vida en los territorios. Tenemos múltiples crisis que ahondan las maneras de estar y sentir y pensar en el mundo. ¿Cómo construir ciencias sociales frente a esas crisis, ¿no? Desde cada una de las disciplinas o de las indisciplinas en donde estamos y desde cada uno de los territorios donde estamos, ¿cómo podemos plantear? Es una pregunta sencilla para hablar el resto del día, pero podemos conversar y también para provocar a quienes están aquí para que conversemos, ¿no? Entonces, les voy a proponer el siguiente orden de desorden para que podamos conversar. Empezamos con Carolina, ¿no?, luego Marisela y Mar, y bueno, y luego generamos una conversa con quienes están acá para que podamos pensarnos eso, cómo imaginar precisamente las ciencias sociales en torno a este diálogo. ¿Les parece? ¿Vamos? Entonces, listo. Dime, claro. ¿Quieres entrar a conversar de una vez? Como esto es un orden desorden, Quiero preguntarles. ¿quieres preguntar? Ah, perfecto, dale, para que sumemos a la pregunta entonces de una vez. La idea es también romper estos dos formatos, ¿no? Entonces, si surgen preguntas, pues vamos haciéndolas. Dale. Muy buenos días. Como hablan de orden y desorden, pues me perdonen que haga la pregunta de una vez. Mi nombre es Óscar Salazar, soy ponente esta tarde. Tengo una ponencia sobre pensamiento complejo frente a la gerencia pública. Están cordialmente invitados hoy en la tarde. Yo quiero preguntarle algo muy importante, ¿sí? El mundo o la humanidad o la ciencia ha estado muy apegada a esos conceptos epistémicos heredados de hace 2000 años, ¿cierto? Y lógicamente han venido evolucionando a través de la historia. En la década del 50 tuvimos grandes transformaciones, ¿sí?
todo lo que es la cibernética, la teoría de sistemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Que lógicamente impactaron a todas las ciencias. Aparecen pensadores muy importantes como Edgar Morin, ¿sí? Aparecen todos los de la teoría de sistemas, el mismo premio Nobel de Química, Prigogine, que cuestionan mucho todos los enfrentamientos epistémicos necesarios. Entonces, lógicamente, todas las ciencias sociales tienen que hablar de esas rupturas epistémicas para poder abordar todos los desafíos que impone el siglo XXI. Allí es un aspecto muy importante porque no es lo mismo, sobre todo en la academia, enseñar con los paradigmas de inicio de la ciencia clásica de la administración, por ejemplo, que fueron fundamentalmente a partir de los inicios del siglo XX. Y no podemos hablar después de 120 años con los mismos paradigmas, ni podemos educar a nuestros estudiantes con nuevos paradigmas. Entonces, qué bueno que se aborde esto desde este coloquio, que es muy interesante. Muchas gracias. Una pregunta, reflexión, y podemos ir conversando ahí, si a alguien le va resonando, pues también vamos pidiendo la palabra y vamos conversando, porque de eso también se trata, ¿no? Aunque aquí estamos a medio metro por encima del público, no quiere decir que no podamos romper esas dinámicas también para que la palabra circule. Yo creo que el gran reto que tenemos cuando estamos hablando de eso es que nos acerquemos en eso. Entonces, si hay alguna resonancia frente a lo que vamos conversando, pues vamos pidiendo la palabra y podemos ir circulándola también. Entonces, claro. Gracias. Primero, agradecer el espacio, agradecer la invitación de Julio, que también es mi maestro. Quiero pensar cómo podemos desde nuestra propia experiencia abordar estas problemáticas territoriales, ¿verdad? A propósito de cómo se enseñan también las ciencias sociales y humanas en la academia. Y voy a cruzar de una vez mi línea al respecto, que es la performance en particular. Cuando pienso en cómo se pueden hacer procesos de reconstrucción de tejido, por ejemplo, en territorios, ¿verdad? Cuando pienso en cómo podemos reconstruir, reconocer nuestros cuerpos, en los cuerpos de las víctimas, qué podemos hacer nosotros a través de nuestra propia experiencia con estos cuerpos. Debo confesar que yo no vengo de las ciencias sociales, yo soy bailarina en un pregrado, ¿cierto? Luego me empiezo a meter por una línea teórica de historia del arte, posteriormente me meto directo con la maestría en territorio, conflicto y cultura y empiezo a abordar problemáticas de cuerpo y territorio, lo que me lleva directamente al trabajo de cuerpo con las víctimas, ¿verdad? Haciendo procesos de reparación de cuerpo y de reparación de tejido, reparación a través de la performance. Siento que la performance en ese sentido ha sido una herramienta potente y maravillosa para precisamente abordar estas problemáticas territoriales. En mi experiencia, en mis inicios del trabajo con víctimas, que ya hace 20 años, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de empezar a hacer talleres con Patricia Ariza en Bogotá, por allá en el 2003, ¿verdad? Haciendo talleres de reconstrucción de tejido y de reconstrucción de cuerpo y de reconstrucción de vida, digamos, ¿no? O por lo menos haciendo un aporte sensible con mujeres desplazadas, víctimas del conflicto de Murindo, de todos los pueblos del olvido. Y vuelvo entonces, para no irme hacia las ramas, a pensarme en performance como esta potente herramienta que no solamente le pertenece al arte, ni es una herramienta que pertenezca a ninguna ciencia en específico, ni a ningún campo en específico, sino que es dentro de esa amplitud que se quiere precisamente abordar en este encuentro, pues entonces entra esta herramienta potente que viene siendo usada hace muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, en la dictadura chilena se usa el performance para precisamente cuestionarse las problemáticas de territorio alrededor de la dictadura, y empiezan los artistas a hacer a través de la performance sus propias resignificaciones de territorio, ¿cierto? En Argentina hay un trabajo muy potente antropológico con reconstrucción también de tejido
de lo que significó la dictadura argentina. Silvia Citro es una gran exponente de esto y hace trabajo de reconstrucción con objetos de la dictadura que fueron usados en el Museo de La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y hace una obra muy potente, y justo la estábamos comentando esta mañana, alrededor de dónde están los que mueren, Ubisund, ¿verdad? Entonces esto nos empieza a alejar de esta visión de lo que es la performance o el performance. Me permite a mí, a través de esta herramienta, meterme en los territorios, meterme con las víctimas directamente, conocerles, atravesarles con performance, y ahí voy a tomar ciertas cosas de nuestro primer invitado a este encuentro, y es como uno trabaja con el afecto también, ¿no? Entonces es como un pensarse la performance, pensarse el territorio, pero pensarse en un afecto, una fábrica en realidad de afecto brutal, ¿no? Porque es empezar y en ese sentido también debo también nombrarlo acá, uno debe tener especial cuidado con los usos, o sea, ¿qué haces tú con las personas en el territorio? Las usas, te vas, ¿no? Les enseñas ciertas cosas, te vas, no pasa nada, ¿no? Entrevisto, me voy, las uso en mis trabajos de grado, me voy, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con estos usos. Pero de todas maneras, yo pienso que sigo pegada a este camino de la performance, porque en general de todo lo que yo he podido aprender, o lo poco que he podido aprender, la performance se ha convertido en una herramienta poderosísima, usada por las mujeres en los movimientos feministas, usada por los movimientos libertarios, de las negritudes también, ¿verdad? Por algo existe el Black Performance, ¿verdad? Por eso existen tantas cosas y tantas manifestaciones que no solamente te hacen pensar en el performance como una manifestación artística, sino precisamente en una disciplina, ¿cierto? En una cosa que es muy amplia, un universo amplísimo que nos sirve mucho precisamente para esto, ¿no? Y es como se cruzan otros campos con las ciencias sociales, ¿sí? En ese sentido, ya no hablamos más de performance art acá, ¿verdad? Es necesario desmitificar la palabra performance para poderle dar campo a precisamente nuevas maneras de enseñar, ¿cierto? Y nuevas y profundos modos de hacer afecto. Bueno, primero hablarles un poquito desde dónde les voy a hablar. Mencionaban hace un momento, nosotros, el grupo de investigación que tenemos en la UNAM, trabajamos con lo que es la psicología de la salud. A partir de esto, respondería un poco al comentario del profesor, en el sentido de que la psicología de la salud surge necesariamente y se desprende primero del modelo biomédico. Y entonces llega la psicología de la salud a decir, desde aquí no podemos trabajar, porque vamos a trabajar con las personas desde el modelo biopsicosocial, y ahora estamos agregando la parte espiritual. En este sentido, bueno, todas las partes de la salud de las personas se tienen que abordar de esta manera íntegra. ¿Sí? No es nada más un cuerpo que se enferma, no es nada más conductas que se hacen para sanar, sino que hay todo alrededor, ¿sí? Entonces partimos de que no estamos trabajando nada más como dadores de la salud, sino que la tenemos que construir. A partir de eso, la pregunta de lo que yo decía ayer es cuáles son los puntos que tenemos que abordar ahorita desde la parte social. ¿Qué tenemos que investigar? Yo ayer le decía a Julio, es que yo salgo, yo veo y parece que estos 2 años de pandemia no nos dejaron nada, no aprendimos nada, ¿no? Yo quisiera regresar esos ojos de todos ustedes, nuestros investigadores, para ver qué vamos a hacer con esas personas, ¿sí?
a ustedes, que son estudiantes de psicología, les va a tocar personas, por ejemplo, que no pudieron vivir un duelo, entre comillas, normal, porque no estaba permitido, no teníamos todos los conocimientos como para decir se pueden acercar, no se pueden acercar, hubo muchas limitantes para eso, ¿sí? Estamos preparados para atender a todas estas personas que no pudieron elaborar sus duelos, por ejemplo. Otra de los puntos de los cuales nosotros partimos para hacer investigación en este ámbito es no partir de la enfermedad, sino partir de las buenas prácticas que tienen las personas, ¿sí? En ese sentido también no partimos de decir esta persona está enferma y esta persona está sana. Y por ejemplo ahí estamos haciendo un gran esfuerzo ya en varias asociaciones en México para trabajar sobre este término que es la salud mental. Si hablamos de salud mental estamos en un ámbito psiquiátrico, ¿sí? Biomédico todavía. Entonces hablemos de salud psicológica integral, espiritual también, ¿sí? A partir de eso, entonces creo que podríamos empezar a hacer diferentes cosas, porque ustedes saben que cuando a alguien, nosotros trabajamos mucho la parte, el área de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas con niños, enfermedades crónicas con adultos, y ahí hay un rubro más, no nada más es la raza, no nada más es la preferencia sexual, orientación sexual, sino es también está sano o está enfermo. ¿Qué tratamos de hacer? Darle la palabra, darle la decisión a quien le corresponde, que en este caso va a ser el paciente o la persona que ha sido diagnosticada, para quitarle también ese poder al médico de decidir sobre la vida del otro. Entonces, una persona que es consciente de su salud, etcétera, etcétera, de sus derechos como paciente, va a poder decir, ok, yo me voy a mi casa, me voy a hacer todos estos rituales con mi familia y ahí voy a quedar mejor que si me quedo en el hospital donde nadie me conoce y donde a nadie le interesa, ¿sí? Hay así como que estos primeros aspectos que ahí les va así como cuáles son los temas que podríamos empezar a investigar, ¿sí? Mara, tienes la palabra. Gracias. Y gracias por este espacio también, que me gustan mucho los diálogos, aunque es un poco raro no verles, pero les escucho y eso es lo importante. Yo concuerdo con lo que han planteado anteriormente. Creo que en mi caso, yo cuando yo me gradué de psicología, que también es una base, yo salí, saqué la licenciatura y me fui a la universidad pensando que no era lo mío, que me fui a trabajar en una organización porque todavía no tengo vínculos corporativos, que es una organización que se llama Red de Mujeres Rurales, es una organización de mujeres campesinas e indígenas de acá en Costa Rica, son bastante de 500 mujeres hablando del territorio nacional. Y quería esa experiencia, ¿verdad? más de vinculación directa en el campo con la gente, con sus luchas y tal. Por distintas razones, después regresé, poco tiempo después, un par de años después, regresé a la universidad de la investigación, pero con otra perspectiva. Y en ese sentido, creo que parte de lo que he aprendido con la red de mujeres rurales, con las comunidades trans, con las personas en situación de calle y con las que trabajo también en la universidad, en general con la gente que me enseñaron cosas que tal vez no me enseñaron en la universidad, es que las ciencias sociales no deberían ser una carrera en sí misma, digamos. Yo no debería estudiar o ejercer ciencias sociales solamente por el hecho de que es interesante y me puedo ganar la vida haciéndolo, sino que debería ser esta carrera por la vida y hacia la vida que nos permite sostener y potenciar la vida. Y creo que eso es lo que muchas veces
no se nos enseña o incluso se nos pone barreras para poder hacerlo. No sé cómo funcionará allá, pero aquí en nuestra universidad cada vez es más difícil escribir un proyecto de investigación que tenga presupuesto, porque ahora, y lo digo por mi experiencia cuando empecé mi doctorado en Francia, todo era priorizando aquello que produzca capital, mercancías, y por supuesto el tipo de investigaciones que queremos hacer nosotros no son realmente de interés para una universidad neoliberal. Pero en ese sentido yo concuerdo con que todo el trabajo se puede hacer desde las artes, a través del performance, la música, son cosas que me parecen muy poderosas para poder romper con estas formas más rígidas de lo que se entiende por ciencia, que debería ser lo científico social. También creo que nuestros retos en nuestros países y comunidades también nos han enseñado a intentar unas formas de hacer posibles y de construir las cosas cuando nos han despojado de los recursos materiales que no es lo ideal, es decir, deberíamos tener presupuesto para hacer estas cosas, pero a veces nos toca, ¿verdad?, intentárnoslas y no dejar de hacerlas solamente porque no logramos escribir o lo que sea. Para mí es importante, no es la única forma, y creo que más bien es necesario que existan muchas formas, pero en mi caso personal, la investigación militante, en el sentido de, bueno, es una investigación que se vincule, se integre, sea parte de un proceso de lucha, de promoción social con otras personas, y ahí es donde pues me ha gustado, me he interesado por trabajar cosas como la memoria viva, que nos permita reconocer que somos producto de una cadena de luchas, de una cadena de historia, y que la historia está viva, estamos siendo parte de ella. Y desde las ciencias sociales y desde las comunidades, y sobre todo esos puentes, que ojalá sean cada vez más transitables en ambas vías, entre universidad y comunidad, pues podamos reconocerlos como parte de la historia. Hay los afectos que tienen un lugar importante, incluso cosas que yo, sobre todo en mi investigación doctoral, que tenía que ver con la inclusión de la institución de la ciudad de San José. Estaba trabajando con gente que estaba viviendo en condiciones de extrema pobreza, de extremo despojo, que estaba viviendo en las calles, algunos días todavía viven en las calles, mucha gente migrante centroamericana que estaba llegando a Costa Rica en ese momento, y demás, y algo que fue una emergencia de investigación que veía con todas partes era el hambre que está sufriendo la gente en ese país, y supongo que en muchos países del mundo, ante las múltiples crisis que ya mencionamos. Y en ese sentido, la comida también se volvió algo fundamental integrar en el proceso de investigación. Yo, toda entrevista, yo trabajo con entrevistas móviles, entonces bastante con toda la gente en la camisa, en la ropa, y caminamos por la ciudad y nos hablamos sobre la ciudad y bueno, interactuamos con otras personas que aparecían en el camino y así íbamos discutiendo sobre espacio, política, digamos las relaciones de poder, violencia, etc. Pero todas las entrevistas eran un caminar, recorrer la ciudad para culminar con una comida. Y este acto de compartir comida es un acto que parece sencillo, pero que es un acto de sostener la vida, que nos conecta efectivamente, que si tienes a mejor con la panza llena que con la panza vacía, que es una forma de incluir también a las personas que no tienen nada y están compartiendo sus saberes, su conocimiento, su tiempo. Y también la misma comida se volvió a veces objeto de discusión que se resultó, pasó mucho con las personas migrantes, se regalaban la comida de su país, como la extrañaban la comida de acá, cuando no les gustaba tanto, no se daba comida para hablar un poco de cómo llegaron acá, o por ejemplo, como mujeres trans en situación de calle, entonces algunas de ellas me decían, yo he rechazado platos de comida teniendo hambre,
porque es una organización con posiciones trans-excluyentes que viene a ofrecer comida a cambio de maltratarme, de culpabilizarme por ser quien soy yo. Entonces, la comida fue como también como vínculo que me parece que es muy poderoso y que a veces, o con frecuencia, no integramos dentro de nuestras investigaciones como un componente fundamental, especialmente cuando trabajamos con personas que ejercen condiciones múltiples de vulnerabilidad. ¿Dónde está? Bien. Ya empieza a llevar, ¿cierto? Hay mucho trabajo. Ahora sí. Y allí ya también alcanzas a ver a parte de quienes nos acompañan. Ya los puedes ver mejor. A que saluden, que no están dormidos y dormidas. No, nada. Muy bien. Pero yo creo que ahí dentro de las provocaciones que se van ubicando voy a plantear dos. Una que me parece muy central, que también lo venía mencionando Marc en la conferencia inaugural, que implica las universidades neoliberalizadas en las que nos encontramos, ¿no? Cada vez más son universidades que están pensando en los puntos, en los ascensos, en las producciones en serie, ¿no? El conocimiento se convirtió en capital, entonces hoy hablamos precisamente de capital cognitivo. Entonces no nos importa qué tan pertinente y relevante es el saber, sino qué tanto lo publicamos, qué tantos puntos nos dan en torno a eso y cómo generamos también unas jerarquías del saber en ese ejercicio. Y en ese orden de ideas, ustedes nos planteaban algo muy clave ahora, que era cómo volver a ser pertinente y relevante las ciencias sociales. Aquí tenemos estudiantes de antropología, de comunicación social, de psicología, de ciencia política, ¿no? Y tenemos una particularidad con varios de los programas que están aquí. Los jóvenes ya no quieren estudiar ciencias sociales. Se abren matrículas y solo encontramos 5 estudiantes, en el caso de antropología, por ejemplo, ahora van 5 estudiantes inscritos para el siguiente semestre. Comunicación social tiene una particularidad similar, ¿sí? Y entonces estamos encontrando que ya no es pertinente ciencias sociales y vemos entonces a diferentes autoridades, comillas, subrayado en negrilla y con rojo, diciendo, es que ya no necesitamos las ciencias sociales, necesitamos que la gente aprenda a hacer emprendimientos, necesitamos que la gente se convierta en influencer, necesitamos que la gente termine siendo su propio jefe, ¿no? Que podamos ser emprendedores de nosotros mismos, que nos convirtamos en un producto, porque ¿para qué ciencias sociales? Lo que necesitamos son ingenierías, ¿sí? Lo que necesitamos son precisamente puestos de trabajo, porque ¿quién de los estudiantes y las estudiantes que están acá, pues no está pensando qué va a pasar después de que se gradúe, ¿no? ¿Y dónde va a conseguir trabajo? Y hablemos de ese tema que tiene que ver con un elemento que atraviesa epistémicamente la manera de la enseñanza y la formación en ciencias sociales, ¿no? Porque entonces van a decir, ¿y entonces en dónde conseguimos trabajo para las ciencias sociales? Y además un trabajo dignificado en términos laborales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, encontramos colegas psicólogos y psicólogas que están aquí graduados, que saben cómo es la dinámica voraz del mundo laboral, que tienen sueldos de 800,000 pesos, que son más o menos, ¿cuántos serían esos dólares? Hablábamos ayer que era más o menos en términos de la comparación, estábamos hablando de ni siquiera 200, más o menos, ¿no? $200. $200 en comparación, precisamente lo que se gana un psicólogo o psicóloga recién graduado, ¿sí? Incluso lo dice el Ministerio del Trabajo. Ustedes entran al Ministerio del Trabajo en Colombia y dicen, un psicólogo en Colombia se gana entre 800,000 pesos y 3 millones de pesos. Pero si hacemos una tendencia hasta allí y miremos el resto de ciencias sociales, si abrimos los ojos, ¿no? Pero decía Mara hace un rato, hay que generar estas indigestiones y estas incomodidades, porque eso confronta directamente la enseñanza y la formación de la psicología. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Vender las ciencias sociales, volvernos vendedores de ciencias sociales, para hacerlas pertinentes, relevantes. ¿Qué hacer frente a ese elemento que tenemos aquí? Porque no es que no necesitemos ciencias sociales, sino que el mercado nos ha construido la idea de que ya no necesitamos ciencias sociales, porque no necesitamos reflexionar sobre estos problemas.
porque no necesitamos reflexionar sobre las epistemes, porque no necesitamos reflexionar sobre lo que Oscar nos planteaba hace un momento de las transiciones paradigmáticas, porque ¿para qué hablar de eso? Si hoy hay otros temas y necesitamos es producir en términos de temas. Ahí hay una pregunta que atraviesa uno de los elementos de este congreso, que es la enseñanza y la formación en ciencias sociales. ¿Cómo abordar la enseñanza y la formación de ciencias sociales frente a las universidades neoliberales, las que hacemos parte también? Porque ojo con esto, que no estamos hablando de una afuera, ¿sí? Estamos hablando de la línea de Dussel de un otro que somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hablamos precisamente de enseñanza y formación en ciencias sociales a estudiantes de ciencias sociales que están aquí con nosotros y con nosotras frente a una universidad neoliberalizada? ¿Cómo va a poner las preguntas ahí, Mar, a la conversa? Provocaciones para dialogar, ¿no? Caro, Marcela, Mar, y si van surgiendo también incomodidades, preguntas también allí, surjan, que de eso se trata. Las preguntas de Julia, muy sencillas. Claro, no son tan sencillas como parecen, son cosas muy complicadas. Cuando yo entro a estudiar la maestría en la misma universidad donde yo trabajo, que es la maestría en Territorio, Conflicto y Cultura, y llega Julio a enseñarnos, a darnos el primer round, éramos 7 estudiantes. Veníamos de una crisis, que precisamente venía de una crisis de la pandemia. Éramos 7. Éramos 7 y luego quedaron menos. Éramos 7 y luego quedamos 6. 5, no. Particularmente esa corte fue una corte muy diversa, en la que ya no eran solamente gente que venía de la sociología como se acostumbraba, o de la, particularmente específicamente de las ciencias sociales, sino que nos encontramos con una compañera que hacía cerámica, un artista visual de la pedagógica que trabaja la cerámica, y conmigo que venía particularmente del arte, ¿cierto? Esto da a ese momento, ese encuentro, un aire y también un salir de la zona de comodidad a lo que estaban acostumbrados la gente de la maestría. Esto desencadena una serie de trabajos que ya no solamente estaban directamente relacionados con las ciencias sociales, ejemplo, la reconstrucción de cartografías sociales en el barrio, ¿cierto? Qué sé yo, empezaron a haber otros trabajos, ¿cierto? Por ejemplo, yo habito la ruina de Armero, yo trabajo con cuerpo y memoria y habito la ruina a través del performance, y era algo con lo que la universidad pues, nunca se había presentado un trabajo en la maestría de territorio que tuviera que ver directamente con problemáticas de la memoria de Armero, y fuera de eso con performance, habitando la ruina, y más que eso, poniendo a performar a sobrevivientes de Armero, ¿cierto? ¿A qué voy con este ejemplo que estoy dando autorreferencial? A que es precisamente en esa amplitud del pensamiento que tiene que haber una nueva oleada, un nuevo pensamiento, una regeneración de ideas y cosas que tienen que ir alimentando y ampliando sin reduccionismos la cuestión que tiene que ver con las ciencias sociales. Pues me sorprende este semestre que veo cuántos están ahora en la maestría y pues me doy cuenta que es un grupo mucho más que 7. ¿Cierto? Ya estamos hablando de un grupo de por lo menos 15 estudiantes, si no estoy mal, Julio, tal vez 15 estudiantes. Y eso, pues me pareció muy chévere, me parecía que después de que éramos 7, 6, ya venía una gente también, gente muy joven, que estaba también interesada en hacerse una maestría en Territorio, Conflicto y Cultura. Es una pregunta muy compleja, por lo que yo no puedo saber con las cuestiones, digamos, que tienen que ver con la academia, si en un momento van a dejar de existir las ciencias sociales como una carrera, ¿cierto? Yo creo que no, yo creo que más bien lo que pasa es que al Estado, o por lo menos a la gente no le interesa que uno piense, ¿cierto? Yo siento que hay una dominación del pensamiento, y es precisamente a través de estas carreras que nos dicen que vas a tener más posibilidades de ganar dinero, carreras técnicas, carreras ingenierías, todo. Y cosas muy sistemáticas, ¿verdad? Que te ofrecen un futuro, ¿cierto? Un futuro, una intención, dentro de un discurso neoliberal del emprendimiento y la cuestión. Pero yo siento que dentro de todo esto hay cosas que quizás nunca dejen de existir, como si a mí me preguntan si algún día va a dejar de existir el arte.
¿Sí o no? Yo creo que esas cosas no van a pasar. Yo creo que más bien hay que empezar a pensar que efectivamente nosotros tenemos que seguir siendo seres de pensamiento y de pensamiento sensible. El cuerpo de la posmodernidad es un cuerpo muy duro. Estamos en momentos de crisis social, de crisis afectivas, de crisis de relaciones en los que nos cuesta relacionarnos con el otro, ¿cierto? Eso es una crisis latente que tiene que ver con el cuerpo de la posmodernidad, pero dentro de todo eso hay unas cosas muy valiosas. Y voy a citar a Julio porque recuerdo que una vez estábamos viendo una cuestión con la comisión de la verdad, y entonces pues resulta que sí, efectivamente, cuando usted pone un grano y otro grano y otro grano y otro grano, hay algo que empieza a crecer y a crecer. Ese grano, ese aporte individual es muy significativo, ¿cierto? Porque luego van a haber miles de granos que van a llenar un saco potente, ¿cierto? Aquí hay esperanza porque aquí hay muchos jóvenes sentados en reflexiones profundas de territorio, de amplitud de las ciencias sociales, y eso yo creo que es lo más importante y lo que quiero rescatar de esta pregunta compleja que hace el profe. Pero yo siento que debe haber esperanza, pero yo siento que ustedes son responsables de eso también. O sea, yo siento que están ustedes, en cómo ustedes transforman aquello que están aprendiendo, en cómo cuestionan aquello que se aprende también y cómo empiezan ustedes a crear sus propias realidades. Y yo siento que algo que a mí me da, yo soy una mujer de pasión, en lo que hago, soy muy apasionada y amorosa en lo que hago. Yo siento que ahí hay una cuestión de esta generación que como estamos cada vez más alejados, metidos en la virtualidad y metidos en el celular, y entonces yo siento que debemos mirarnos otra vez a nosotros mismos, ¿cierto? Siento que debemos mantener y tejer esa esperanza y hacernos cargo también de esto que decidimos hacer, de esto que decidimos estudiar, y con amor. Amor, yo creo. Profesora, quisiera preguntarle si los performances que realiza su merced se pueden ver en YouTube o en algún lado, porque me interesa, muy interesante, muy bonito su trabajo. Claro que sí. Mira, yo tengo un seudónimo que se llama La Woman, La Woman, como mujer, woman, la woman pegada. Y ahí visibilizo los trabajos con mis estudiantes de la universidad, visibilizo también mis propios trabajos, y en YouTube también Carolina Alzate, La Woman, claro, ahí puedes ver mi trabajo. Ahora vamos a ver unos. Vamos generando ecos porque la idea es empezar a acomodar en torno a esta manera. Incomoda. Pues sí, nos vamos a incomodar un poquito, porque en México tenemos una tendencia contraria, específicamente en la UNAM, tenemos una tendencia contraria. Las ciencias sociales se están llenando, hay mucha matrícula ahorita. Las razones, las que hemos podido investigar, son las equivocadas. Bueno, ahorita ustedes me dirán si son equivocadas o no. Me adelanté a ese paso. ¿Por qué la gente o por qué nuestros estudiantes están llegando a estas carreras? Lo primero que dicen es porque son fáciles, porque ahí no hay nada que hacer, porque ahí hay que ir a hablar de uno mismo, hay que ir a llorar con el profe, hay que ir a decir que nos interesa salvar el mundo, y con eso... hay que ir a bailar. Sí, entonces ese para nosotros es un gran problema, porque en el momento en el que dices, ok, las ciencias sociales necesitan de un compromiso y necesitan de una formación específica para que tú llegues y puedas expresarte y contener al otro, no es que nada más le vas a decir muy bien, lo estás haciendo bien, tienes que tener toda una formación atrás. Ahí es donde ya no les gusta, ¿sí? Ahí es donde empiezan a decir, no, es que este profe no es empático, ¿no? Este profe es muy estricto, ¿cómo me pide que llegue a las 7 de la mañana si yo apenas estoy en el proceso de levantarme? ¿Sí?
¿Cómo es posible que a la hora de su clase no me deje comer? No sabe que tengo esas necesidades, no tengo que nutrir también el cuerpo, ¿sí? Tenemos esa falta de compromiso muchas veces de los estudiantes, pensando que las ciencias sociales son fáciles, pensando que podemos llegar y decir únicamente que somos revolucionarios, que estamos haciendo cosas diferentes, etcétera, etcétera, sin comprometernos con esa otra parte, ¿sí? De la formación y de la formación rigurosa que también necesitamos en las ciencias sociales. Otro punto también ahí es esta parte de la idea que se tiene de que si yo hago mi mejor esfuerzo, la meritocracia, voy a poder hacer todo, ¿sí? Entonces, desde las autoridades te dicen, bueno, si tú te esfuerzas, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si cumples con los requisitos, entonces, pero claro que vas a ganar más de 3 millones. No, es que en México 3 millones es huevada. No, 3 millones es muchísimo, ¿no? Entonces, regresar la responsabilidad que se tiene que asumir la universidad en tu formación, en las oportunidades que te tienen que dar, etcétera, etcétera, regresárselas y decir, bueno, es que ustedes no se esfuerzan. O sea, ¿cómo quieren tener un sueldo si ustedes no hacen ¿no? Esos dos aspectos me parece que son muy, muy relevantes. Empezar sabiendo que las ciencias sociales no es ir a jugar, no es ir a llorar con el otro, o bueno, no, nada más, ¿no? Y regresarle la responsabilidad a las universidades de que te tienen que dar los espacios necesarios y los tienes que defender también, obviamente, para poder desarrollarte, ¿sí? Sí. Bueno. Ahora un poco ese dilema que tengo, espero que el profesor no sea en vano. En Colombia hay un problema y es que la verdad o las verdades se incomodan, ¿sí? Y muchas veces cuando escuchamos a profesores, personas que han hecho trabajos y especializaciones, vemos que se repiten algunos temas. No quiero quitarles la importancia, ¿sí? Como decir que Colombia es un país pluriétnico, multicultural y laico, pero dejamos atrás otras etnias, otras creencias, otras costumbres que hacen parte de nuestro territorio y que también deberíamos darle la importancia, y creo que las ahogan aquellas que de pronto alzaron su voz, ¿sí? Me atrevería a decir, y no quiero minimizar el trabajo de cada uno de ustedes, pero el hecho de que se hable mucho de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, es un trabajo y un aporte grandísimo, pero ¿qué pasa con las otras comunidades, las otras formas de pensar? ¿Qué pasa con, me atrevería a decir, con el pueblo gitano? ¿Sí? El pueblo judío presente en Colombia, ¿sí? Esas minorías que también han hecho parte de nuestra historia, que aunque no son nativas como muchas de las creencias y costumbres que tenemos, creo que se les debería dar la importancia, ¿sí? Porque minimizar y solamente decir que Colombia somos afrodescendientes e indígenas es un error, y lo vemos de pronto mucho en estas ponencias, ¿sí? Se habla mucho de estos grupos, pero ¿qué pasa con las otras formas de pensar? ¿Qué pasa con las otras formas de creer, de ver el mundo? ¿Dónde quedan esas formas? ¿No se les da la importancia? ¿O acaso dejaron de existir? ¿No es importante la lucha que ellos han tenido? Me llamo Sebastián Ortiz, vengo de la Universidad del Valle, ¿sí? Estudié licenciatura en Ciencias Sociales. Chévere, Sebastián, que estás por acá. Mar, tienes la palabra. Gracias. Quizás, pensando un poco a esto, a esta última intervención,
Costa Rica, porque ha sido un uso de pago, pero bastante activo. Un clave ha estado en intentar estos diálogos muy plurales, no solo entre las disciplinas. En algún momento, cuando estaba haciendo un doctorado, me dijo, usted tiene una promiscuidad disciplinaria que hace transitar por todas las disciplinas, lo digo, digamos, como una especie de disciplina. Y yo pensaba que también esta suerte de promiscuidad del saber, del conocimiento, me ha llevado también a dialogar con muchas otras formas de saber, de saberes. Y eso tal vez también relacionándolo con una intervención que se planteó anteriormente sobre cómo nuestras ciencias siguen como apegadas y reproduciendo conceptos bastante viejos. Y yo creo que el hecho de que sean antiguos o viejos no es un problema. El problema es que sean los conceptos que sostienen las relaciones de poder y de dominación y que no hemos logrado romper tras siglos y siglos de estar intentando pues crear formas más libres y democráticas de existir y de coexistir en el mundo. Pero por ejemplo, para mí, si nos guiamos con saberes ancestrales, donde reconozco que no son los míos, yo no vengo de ahí, que soy una persona completamente urbana, nací en el caso central de la capital de este país, y he vivido toda mi vida en la ciudad, pero que el hecho de que mi vida y mis saberes y mis formas de construir el conocimiento sean centrales, urbanos, etc., no me limite al entender y reconocer estas otras formas de existir, estas otras formas de estar en el mundo, y que más bien lo que busquemos sea los diálogos, el poder aprender. Tal vez eso, yo no voy a poder ni siquiera llegar a comprender en su totalidad algunas de las convicciones de los pueblos originarios que habitan estas tierras de este país, pero algo de eso me enseña a poder vivir mejor y de manera, digamos, más justas y solidarias con otras personas. Y creo que de eso se trata un poco, como de cómo podemos hacer diálogos que reconozcan las diversidades y que no busquen priorizar o jerarquizar las ideas, los pensamientos, los sentires, el sufrimiento, sino que más bien podamos como ponernos a dialogar y a reconocer que la diferencia es importante y necesaria. Que si erradicamos las diferencias estamos en el fascismo, y el fascismo ha cobrado suficientes vidas ya en la historia de la humanidad. Y si queremos construir unas ciencias sociales que sean más plurales, necesitamos abrazar la diferencia. Y yo escuchándoles pensaba que no sé si allá la situación es similar, pero aquí el presidente de Costa Rica, que es un señor bastante neoliberal, conservador en lo social, ha salido varias veces este año criticando las ciencias sociales, y para qué formar más sociólogos, para qué ser un sociólogo, que el sociólogo no es formar a la sociedad, entonces por el estilo, ahí las cosas de sociología estaban respondiendo que todo lo que hace mejor para la sociedad. Pero también eso lo encontramos al tema de cómo funcionan nuestras universidades. Cuando la carrera de psicología, que es donde yo doy clases y trabajo aquí en la UCR, se acreditó por primera vez, hace ya bastantes años, con este sistema de acreditación internacional. El curso que yo doy actualmente, no lo comparto, que es un curso de materialismo histórico, de primer año, introductorio para estudiantes de primer año. Este curso fue eliminado del plan de estudios por recomendación de la acreditación. Lo que se dijo es materialismo histórico, que tiene que ver, que aporta, para qué sirve actualmente. Vamos que los estudiantes aprendan técnicas, a pasar pruebas, a diagnosticar, pero el materialismo histórico, ¿de qué sirve? Fue toda una lucha volver a abrir el curso, como varios años, y se volvió a abrir con otra perspectiva renovada, que nos parece importante y necesaria, bien, pues las cosas
hay que leerlos y criticarlos a la luz de nuestras realidades contemporáneas, pero se volvió con la idea de que sí, está bien que aprendamos técnicas, que aprendamos herramientas que nos van a servir para trabajar en el futuro, pero si no tenemos una perspectiva de las dinámicas estructurales que generan la exclusión, que generan el sufrimiento masivo de muchas personas, de que no sirve diagnosticarlas si no podemos comprender las verdaderas causas, que no son muchas veces individuales, sino mucho más complejas que eso. Y pensaba como en la realidad de las personas trans con las que trabajo, y muchas que son también mis amigas, mis compañeras, las organizaciones en las que participo, donde cada vez más, y realmente es algo que después de la pandemia se ha disparado muchísimo, hay masivamente una situación muy grave de ansiedad, angustia, depresión, riesgo suicida, que incluso lamentablemente hemos perdido a varios compañeros y compañeras en los últimos años. Y son personas que constantemente me buscan pidiéndome, preguntándome si hay algún espacio donde puedan acceder a psicoterapia de manera, digamos, solicitada por el Estado o por una ONG, porque hay una necesidad, pero aquí en este país al menos son muchísimas las posibilidades que existen. Y ahí yo más bien, digamos, pienso que frente a todas estas fuerzas neoliberales que intentan decir que las ciencias sociales no sirven, que hay que pasar a otra cosa, yo pensaría que lo que debemos hacer no es desentar, sino más bien subvertir eso, democratizar la psicología, democratizar las ciencias sociales, hacerlas verdaderamente públicas, y que la gente que no tiene a veces ni para pagarse la comida, ni para pagarse un almuerzo, no tenga que ir a comer o ir al psicólogo, sino que pueda realmente tener acceso a espacios de acompañamiento, que sean individuales o grupales. Y esto es algo que es una tarea urgente para las ciencias sociales actuales. ¿Cómo hacer para resistir a esta privatización tan fuerte que se ha dado en las últimas décadas? Y cómo implementar nuevas formas que nos permitan democratizar y hacer más público las ciencias sociales en general. Bien. ¿Quieres responder? Yo quiero responder tu pregunta. Me parece una pregunta importante, y te lo voy a responder desde mi campo, ¿verdad? Que es la performance. Cuando uno trabaja haciendo sus investigaciones alrededor del performance, se enfoca en cosas que tú particularmente quieres enfocarte, ¿cierto? A veces abordar digamos, ejemplo, voy a hacer una performance que manifieste la problemática de los niños palestinos, ¿cierto? Pasan, y pasa mucho. Pero en este momento particularmente mi enfoque performático está en este momento está enfocado en otra cuestión, ¿cierto? Pero hay muchos artistas que están haciendo estas cosas. En la academia yo siento que hay que pensar también, por ejemplo, en una maestría, por ejemplo, como la que yo estoy terminando ahora, hacia dónde te estás enfocando, y nos enfocamos específicamente dentro del territorio. O sea, nuestro enfoque particular de la maestría es directamente con el territorio, en Icononso, en el Tolima, en el río Magdalena, ¿sí? Con las comunidades indígenas, con las comunidades negras, ¿cierto? Y esto no quiere decir que no haya gente que esté camellándola con toda, haciendo y reconociendo manifestaciones culturales alrededor de los gitanos, alrededor, por ejemplo, del arte iraní, Shirin Neshat, ¿cierto? Visibilizando las mujeres iraníes, ¿cierto? Y hay una cuestión de la academia. Aquí en arte, acá nunca te enseñan ni siquiera que el arte iraní existe. Aquí a las mujeres en el arte no se te enseña que hay una mujer potente como Shirin Neshat manifestándose a través de la fotografía con el Corán.
como tampoco se manifiesta, nos enseñan qué pasa con el arte judío, pero si hay muchos judíos haciéndole como todo, o sea, todas las comunidades y muchos artistas, precisamente para eso está el arte también, ¿cierto? Para sacar esas voces que son de las cuales quizá no estamos escuchando hablar tanto como las comunidades negras, las comunidades indígenas, pero tu reflexión es muy importante porque es verdad, sí, porque en realidad estamos, aunque se tocan temas, ¿cierto? En los conflictos, por supuesto, mundiales, obviamente que tocamos esos temas, por lo menos dentro de mi trabajo en este momento, te voy a decir en qué estoy enfocada. Tengo un colectivo que es La Woman, y en este momento trabajo con una niña hermosa de tercer semestre, una estudiante mía pequeña, ¿cierto? Que es un cuerpo maravilloso, potente, pequeño. Una hermosa mujer trans que se llama Nicolette, que tiene un cuerpo potente y crítico alrededor del cuerpo trans. Y estamos ahí pensando también esos cuerpos, ¿no? Tampoco te quedes con esta idea de que estas cosas nunca se tocan. El hecho, por ejemplo, de que uno acá vote referentes, pues voto unos referentes de acuerdo a lo que tú estás precisamente trabajando, porque uno quisiera abordar todo. Yo quisiera pensar, ahora que tú lo dices, me queda la inquietud de pensarme performance gitanos, por ejemplo. Y te soy sincera, me parece muy chévere y lo voy a llegar a investigar, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas, ¿no? Como que esa es una pregunta que yo te invito a que no pienses que no pasa, pero que es muy, muy, muy importante, la verdad. Chévere tu cuestionamiento. La palabra está acá. Un segundo nada más. No, también Sebastián, ¿verdad? A Sebastián, bueno, como dijeron en la presentación, yo doy clases en la universidad y afortunadamente trabajo esta parte de la metodología de la investigación. Cuando llegan estudiantes como tú a decir a mí, ¿por qué no sé estudiar o se estudia esto? Les digo, ¿estudia de suerte Sebastián o yo estudia de suerte? ¿Sí? Porque vamos a poder investigar esa pregunta que traes tú. Entonces yo te invito a que desde aquí, o sea, vamos a ver qué está sucediendo en esas comunidades, ¿sí? A nosotros ya nos dejaste tarea, porque vamos a ver qué se está haciendo desde ahí, pero también retomar, o sea, esa pregunta es muy válida. ¿Qué pasa con estas comunidades? Y entonces la invitación es, vámonos con tarea y vamos a ver qué está pasando con eso. Y en el próximo congreso, ojalá vengas a decirnos qué está pasando con esas comunidades, ¿no? Muy bien, gracias. Había manos levantadas, entonces si vamos por ahí, Camila, tú, Camila. Hola. Bueno, digamos que no coincidimos en carrera. Yo soy psicóloga y justamente ejerzo el reparto clínico. Pero una invitación que justamente estamos haciendo desde la psicología clínica es el hecho de trascender las barreras que tiene la psicología. No ver justamente los problemas únicamente como problemas psicológicos, porque el ser humano es un entramado de cosas y justamente estamos envueltos en muchos dilemas. Y esto nos invita justamente cuando estamos con una persona, con un grupo, con una familia, a empezar a indagar sobre ese sistema de significados y creencias que tiene cada uno de ellos. Y justamente de esta forma co-construir conocimiento. Nosotros no somos los poseedores del conocimiento. Nadie sabe más de la vida que la persona que la está viviendo. Y por eso es importante entrar con la persona a ver dentro de sus significados, sus creencias y su vida, qué es lo que está generando ese dilema. Y es una invitación que también hago porque, claro, nosotros, digamos que cuando estamos recién egresados, cuando salimos de una institución, pues salimos con muchas rutas o con muchas guías, y esas son las teorías. Pero las teorías tienen que contrastarse con lo humano, con lo que realmente está doliendo, porque no vamos a encontrar casos de libros, realmente muy pocos. Y las teorías prácticamente lo que hacen es ser esa brújula que te dice por dónde puedes caminar. Pero tú dentro del mundo, dentro de lo que te moviliza, dentro de lo que realmente te llega a conmover, tienes que ver qué es lo ético y lo estético dentro de la realización de los procesos que tienes.
Y esa es una invitación para que en cada uno de los procesos que se realiza se pueda llevar a cabo. Porque claro, nosotros donde lleguemos vamos a encontrarnos 2000 normas, 2000 protocolos, y si vamos acá en Colombia en los pocos posicionamientos que vamos a tener de cierta forma que regirnos, pero también el hecho de regirnos a eso no quiere decir que nos haya aumentado la creatividad. Y algo de lo que nos conmueve y la parte estética que tienen las carreras especialmente relacionadas con ciencias sociales y humanas es el hecho de que nosotros podemos transgredir eso a partir de lo que nos dan. Y podemos ponerle nuestra alma, podemos ponerle nuestro toque para que realmente ese proceso se converja con lo humano, que es lo que realmente estamos tratando. No nos vamos a pelear directamente por todas las instituciones porque no vamos a tener dónde trabajar, además de que hay pocas posibilidades. Lo que tenemos que ver es realmente cómo desde ese posicionamiento se cumple, pero adicional a eso le pongo mi toque y hago que realmente mi trabajo tenga un valor especial y tenga eso que digan las personas, quiero asistir a, porque si miramos la psicología en Colombia está totalmente medicalizada. Tenemos procesos donde ni siquiera tenemos 20 minutos para tener una atención en terapia. Y tristemente, la atención que se está dando en el país es una atención que es para personas con ciertos ingresos económicos. De resto, tú no puedes asistir a una terapia psicológica que cumpla con unos criterios básicos. Pero pues ahí también está en cómo yo voy a ejercer la parte ética de mi profesión y cómo voy a hacer para que justamente eso llegue a conmover, que es lo que realmente necesitamos para generar esas modificaciones y esos tránsitos de esos malestares que se están dando. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Francisco Cortázar, vengo de la Universidad del Valle. Yo soy egresado de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y tengo una maestría en Educación Ambiental y Zonas Rurales. Soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en Ciencias Sociales. Una amalgama un poco extraña, pero creo que en esa amalgama he encontrado yo una respuesta, volviendo un poco atrás a lo que se planteaba ahora de por qué las ciencias sociales, por qué estudiar ciencias sociales y la pertinencia. Yo creo que en este momento, digamos que el centro de lo que hemos hablado es la vida. ¿Sí? La vida no solamente humana, la vida en el planeta Tierra. En este momento estamos en un punto, hablando en términos un poco más de ciencia, más rígidas, un punto de tomar una decisión de salvar el planeta. ¿Sí? Y las ciencias sociales aportan ahí. Lo que nos ha pasado en los últimos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial es que se nos olvidó que la Tierra es un planeta vivo. Y por falta de ciencias sociales nos hemos olvidado de eso. Y ya no vamos a tener un lugar que salvar, una sociedad que salvar, un barrio que salvar, una comunidad. Porque se nos está acabando el planeta. Y la urgencia de nosotros que estudiamos ciencias sociales es ver cómo desde nuestras trincheras podemos contagiar a las, digamos, a las ciencias que toman las decisiones importantes, entre comillas, cómo podemos contagiar ese humanismo que nosotros tenemos por nuestro ADN epistemológico, académico, lo que sea, cómo podemos decir, mire, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es un cambio por la vida, y si no hacemos ese cambio no va a haber retorno, porque no vamos a tener vida que salvar. Estamos pensando en colonizar Marte, pero esto es nuestro planeta, esto es nuestro hogar. Y si nosotros no hacemos algo en este momento, desde la escuela, desde las universidades, desde el barrio, desde todas estas comunidades, no vamos a tener nada más por qué luchar. Eso es así de sencillo. Y bien, la tarea en términos técnicos está resuelta. Nosotros hemos tenido la capacidad técnica de resolver muchas cosas. El problema es que nos hace falta humanismo, nos hace falta las ciencias sociales a la hora de tomar la decisión, de dejar a un lado nuestras comodidades que nos plantea este mundo moderno y decir, ok, hasta aquí podemos seguir con estas comodidades, tenemos que salvar la vida. Creo que esa era mi intervención en cuanto a la pertinencia de las ciencias sociales, que lo veo desde mi campo de investigación. Muchas gracias. Universidad del Valle presente. Vamos bien, excelente.
Hola, primero que todo, buenas tardes ya creo. Soy Santiago Urbano González, soy de segundo semestre de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Y más que todo lo mío es una pregunta que vengo cargando desde el semestre pasado que inicié. Y es, pues me gusta mucho cuando hablan de inclusión, pero la teoría no siempre atrapa la realidad. Las palabras no siempre atrapan lo que ocurre en este mundo. Y algo más importante. Algo que me llama a mí mucho la atención es cómo vamos a generar esas inclusiones sin generar nuevas exclusiones, porque a veces suele pasar eso, porque en el afán de incluir solemos excluir a ciertos grupos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso desde nuestra perspectiva de ciencias sociales? Porque claro, nosotros somos humanistas, nosotros nosotros estamos tomando una carrera que es muy linda porque trabajamos con las personas y en cierta medida nosotros somos los que formamos la cultura, porque la escuela va dándole forma a nuestra cultura. Y es muy interesante eso, porque podemos generar una teoría para poder generar una inclusión, pero las realidades de nuestros pueblos son totalmente diferentes, incluso dentro de los propios territorios. La realidad colombiana no es la misma que de pronto la que tengas tú en tu país, en México, o digamos acá en el Valle del Cauca, de donde yo soy originario de Cali. No es la misma que de pronto Leticia, en la capital del Amazonas, o incluso en el propio Leticia, incluso en el propio departamento del Amazonas. Entonces es una tarea titánica, pero nosotros se puede hacer, pero esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo generamos esas inclusiones sin excluir a nueva gente? Por ejemplo, dar un ejemplo, en la Constitución del 91 acá en Colombia, es muy linda en la teoría, pero en la práctica no todo se cumple, tristemente. Hay una cosa que, viendo clase de Constitución, me parece muy interesante, y es que los pueblos indígenas están metidos dentro de la Constitución, pues a ellos se les reconoce sus tierras y todo, pero ¿y las comunidades negras? Ahí faltaban comunidades negras cuando se empezó a redactar la Constitución del 91, y entonces vemos que incluyeron una parte de la sociedad colombiana, pero se excluyó también una parte. Entonces esa es como mi duda, mi pregunta. Puede que sea un poquito difícil, pero es como la que tengo. Maravillosas preguntas, porque precisamente esto es lo que nos pone es a seguir circulando la palabra, ¿no? A mí me encanta lo que Santiago hizo, empezar a resonar, porque precisamente el reto que tenemos aquí es eso. Necesitamos unas ciencias sociales situadas, porque necesitamos precisamente saberes situados. Los saberes no pueden llegar a unas totalidades, que quizás es uno de los grandes errores que hemos venido reproduciendo entre las enseñanzas entre la enseñanza y la formación de ciencias sociales. Oscar iniciaba este diálogo precisamente con ello. La transición paradigmática, pasamos de paradigmas que nos hablaban de totalidades con las cuales tratábamos de nombrar el mundo, totalidades completamente excluyentes, para empezar a hablar de posicionamientos, conocimientos situados, que era también lo que nos hablaba Mar en la conferencia inaugural, porque necesitamos conocimientos y saberes que sean contextualizados. Y el hecho de que sean contextualizados quiere decir que responden a territorios, comunidades, realidades, identidades concretas con las cuales nosotros dialogamos, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos uno de los retos fundamentales, tanto en la enseñanza de ciencias sociales, que es la formación que está planteada, en la que te metiste, ¿no? Tanto como quienes hacemos parte de las disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Cómo construimos ciencias sociales situadas que respondan a las realidades trans, que respondan a las realidades afro-raizales palenqueras, que respondan a las realidades de las víctimas, que respondan a los que ya no están vivos. Una pregunta que hacía Carolina hace un rato: ¿cómo hacemos precisamente ciencias sociales que respondan a quienes ya no están vivos? ¿Cómo hacemos ciencias sociales que respondan a las múltiples espiritualidades que están en los territorios? ¿Cómo hacemos ciencias sociales que respondan a la naturaleza y a la vida, ¿no? Y que sean concretas en función de eso, porque la vida no funciona de la misma manera en todo el planeta. Precisamente el entramado complejo que implica ello, no complejo como palabra cliché, sino la complejidad de todo el entramado, implica saberes situados en cada uno de ellos. Y creo que ahí tenemos un reto muy fundamental en ese ejercicio de enseñanza y formación, pero también de investigación. Maricela lo decía hace un rato: ¿cómo podemos empezar a desarrollar investigación en ciencias sociales que entienda el entramado biopsicosocial, espiritual, y de ahí todo el resto que podamos nosotros agregarle, que somos
esto que llamamos vida, este entramado que está construido allí. Y ese reto no lo resolvemos quienes estamos aquí en la mesa de diálogo, ni en Costa Rica, ni en la Universidad de Tolima, ni en México, ni en la Univalle solamente, sino que lo construimos con estas juntanzas y posibilidades. Y por eso le apostamos a este Congreso de Ciencias Sociales, porque en un momento de neoliberalización agudizada en las universidades, donde lo que dice el presidente de Costa Rica lo repite la rectora de la Universidad Surcolombiana, ¿sí? Y lo repiten precisamente los académicos de la Universidad Surcolombiana diciendo que ¿para qué ciencias sociales? Que las ciencias sociales lo único que generan son gastos, porque no producen, porque no venden servicios, ¿sí? En un momento en donde se dice que las ciencias sociales son fáciles porque es simplemente abrazarse y llorar, ¿sí? En un momento donde se pierde, se despolitiza el lugar pertinente y relevante de las ciencias sociales, tenemos que juntarnos, quienes hacemos, sentimos, pensamos ciencias sociales en los diferentes posicionamientos del mundo, precisamente para encontrarnos, reorganizarnos y empezar a hacer necesaria y urgente las ciencias sociales. Tú lo decías maravillosamente. Precisamente le dimos un énfasis a la técnica que nos permitió solucionar problemas significativos de la humanidad, por supuesto, pero cuando le hicimos el énfasis a la técnica, olvidamos el énfasis de la vida y de lo humano. Por eso también nosotros asumimos que este Congreso era de Ciencias Sociales, Humanidades y Territorio, porque no podemos entender unas ciencias sociales aisladas o desterritorializadas, sino que tenemos que entender unas ciencias sociales ubicadas, que también lo decía Camila hace un rato. Necesitamos unas ciencias sociales humanas, pero necesitamos unas ciencias sociales biocéntricas, porque la vida tiene que ser el eje fundamental de la construcción del saber en la cual estamos. Y trato de recoger un poco allí, porque ya se nos acerca el cierre de esta jornada, sin antes darle una última palabra de ronda, que yo sé que hay muchos ecos conversando, pero vamos a tener 3 días precisamente para hablar, para tomarnos un café, porque también esa es la otra apuesta del Congreso, y lo decíamos con varios de nosotros y de nosotras acá. No hacemos un Congreso para la certificación, ¿sí? Sí, vamos a dar certificación, no se angustien, o sea, van a llegar a sus correos electrónicos, ¿no? Pero ese no es el objetivo, ¿no? Porque precisamente en esa lógica neoliberal de los eventos entramos en un asunto en que tenemos que pagar para acceder al conocimiento, y nos lo decía Mar hace un rato, y necesitamos democratizar las ciencias sociales, porque las ciencias sociales también se han elitizado, ¿sí? Tenemos, y creo que uno de los memes que colocaba Mar en su intervención es muy bello, ¿no? Esta gente atravesada aquí, colocándonos, haciendo paros y no nos deja avanzar. Uy, sí, ¿y tú a qué te dedicas? Soy coach de ayahuasca. ¿Vieron la imagen? ¿No? Porque precisamente se ha elitizado el saber de las ciencias sociales, entonces grupúsculos creemos ser la vanguardia intelectual y hacia dónde debe seguir la humanidad. Y resulta que eso solo lo juntamos entre todos y entre todas. Entonces necesitamos democratizar el saber de las ciencias sociales para hacerla urgente y necesaria en los territorios, y para hacerla urgente y necesaria para salvar la vida, para cuidar y sostener la vida en los territorios, que creo que es un elemento central también allí. Entonces, voy a darle la palabra aquí a los compas de la mesa, a las compas de la mesa, para que puedan dar su resonancia frente a estos muchos elementos. También la idea es que nos encontremos por ahí en el café. En la tarde vamos a estar ya en la Universidad Surcolombiana, nuestra alma mater. Bienvenidos, bienvenidas precisamente a la Casa Surcolombiana, una casa donde imaginamos la revolución desde el himno de la universidad, como lo vieron ustedes al inicio. Y bueno, desde ahí nos vamos a encontrar. Entonces, la palabra de ustedes para que vayamos cerrando un poco los diálogos. A propósito de tu intervención y recogiendo un poco lo que dice Julio, yo no, o sea, como investigadora en performance y como creadora de performance, no puedo, quizá cuando asumo algo, excluyo algo. O sea, puedo tomar algo y excluir algo, porque no puedo abordarlo todo como artista, porque no puedo abordarlo todo ni hacerme cargo de todo como mujer, como creadora, como mamá, ¿me entiendes? Con mis problemas, me encantaría, pero es imposible, pero estoy dándolo todo, formando jóvenes desde hace 4 años en la Universidad del Tolima, enseñándoles a reconocer su cuerpo, a pensar su cuerpo a través de la performance. Esto se ha expandido también, ¿no? Ahora hay un movimiento, nos preguntamos cuál es el lugar de la performance en la Universidad del Tolima. En ese sentido creo que hemos logrado incluir muchas cosas. Por supuesto, se me quedan otras por fuera. Me gustaría invitarte a mi taller
para poder demostrar esto que yo hago, y seguramente podría cambiar un poco, o no cambiar, más bien conocer un poco de lo que hacemos y cómo mi aporte puede generar algo, una inquietud, una idea, una imagen, algo. Los invito. De hecho, vamos a promocionar a las 3 de la tarde. Vamos a tener el taller de corpografías y territorialidades, así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Los espero y ahí estaremos conversando muchas más cosas. Gracias. Sí, yo también quisiera responder quisiera responder a esta parte. Retomo directamente lo que dice la compañera. Cuando estudias algo, te apasiona algo, necesariamente quedan áreas fuera, pero podemos hacer comunidad. Y a lo mejor yo puedo hablarte de mi experiencia y decirte, mira, con los niños diagnosticados con cáncer, esta parte me ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué no lo aplicas a otra área? Entonces, hagamos comunidad. Y para cerrar, a mí me gustaría mucho hacer énfasis en esto de las leyes que alguien decía también. Nuestras constituciones, nuestros reglamentos institucionales son muy, muy, muy bellos, están muy bien escritos, ¿sí? Pero hay que tener la capacidad y toda la formación para ver cuándo se cumplen y cuándo no se cumplen y cómo hacerlos cumplir, ¿sí? Yo creo que desde las ciencias sociales podemos hacer mucho, porque también, o sea, si ustedes revisan todos los convenios que tiene México con el mundo, o sea, ustedes dirían que es la Suiza de América, ¿no? Se cumple, pero no. O sea, ahí están, tenemos un montón de derechos en el papel, pero en la realidad no es así. ¿Cómo los vamos a hacer reales? Haciendo comunidad y estando juntos. Así es como ya el eslogan, ¿no? Juntos, nadie nos vence, ¿no? Instancias político-epistémicas de las ciencias sociales. Sí, Marta, tienes la palabra. Yo también resueno bastante con esa idea de contagiar ese humanismo y ese compromiso con la vida. Nosotros los seres humanos, la vida en general, con las vidas humanas y humanas, con la tierra, el territorio, el agua, los comunes, que es lo que nos permite todavía hoy sostener la vida en ese planeta, porque recuerdo si seguimos como estamos, en los días contados. Y diría que hay un concepto de Barbara Soares, que es una psicóloga social brasileña que se llama, ella trabaja en la dialéctica de inclusión y exclusión. Lo que plantea es que la exclusión y la inclusión no son fenómenos opuestos, sino que son parte del mismo fenómeno, la dialéctica, donde para incluir, sobre todo dentro de las políticas institucionales, tradicionales, del Estado-Nación, digamos que es también una herencia colonial, siempre se excluye a alguien para poder incluir. Yo pensaría que la única forma de romper con esta dialéctica, de excluir a alguien para incluir a otros, es que nuestra ciencia social realmente adopte una postura verdaderamente interseccional, de luchar, estudiar y luchar contra la implicación de opresiones y entender que eso, los sistemas de dominación y de opresión de clase, raza, género, capacitismo, podríamos sumarle muchos otros más, son co-constitutivos y que de nada nos sirve realmente luchar solo contra las opresiones de clases. Estamos dejando de lado las opresiones de género, las opresiones raciales, etc. Porque finalmente estos son sistemas que están totalmente implicados y ayudados. Y si hablamos solo de una de estas géneras, lo que vamos a hacer es tallar el mundo. Y ahí es donde creo que la única forma de romper con las dinámicas históricas de exclusión y de opresión es articularnos. Eso significa que tengamos que ser unas cientistas sociales que luchan contra todo al mismo tiempo, sino que articulemos y trabajemos en red con personas que estén trabajando en distintos campos y que esto nos permita
sumar esfuerzos y entender cómo se conecta el nivel profundo estas formas de opresión que nos están afectando de maneras particulares a nuestros grupos sociales. Y de nuevo, pues agradecerles este espacio, agradecerles también que se hayan podido abrir esta mesa y poder compartir con ustedes un poco más. Espero que la vida nos permita la oportunidad de encontrarnos físicamente en otro momento, ojalá por allá en Colombia y bueno, quizás también por acá en Costa Rica podamos armar algo. Muy bien, muchas gracias, Mar, también. Insisto que quedan preguntas abiertas y la idea es que podamos seguirlas conversando, ¿no? Eso se trata.